Bueno, buenas tardes, muchachos. Vamos a continuar ahora con un nuevo tema, que son el diseño de cimentaciones superficiales. Las cimentaciones para edificios se clasifican en dos tipos: las superficiales y las profundas. Las cimentaciones superficiales pues son las zapatas aisladas, las zapatas corridas, las losas de cimentación y los cajones de cimentación o cimentaciones compensadas. ¿De acuerdo? Y tenemos las cimentaciones profundas, que pueden ser pilas o pilotes. La diferencia entre ambas es pues su esbeltez. ¿Sí? La pila es gordita y el pilote es flaquito. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros nos vamos a enfocar a las superficiales para el caso del programa que tenemos de cimentaciones para edificios. Entonces, la cimentación más económica para un edificio sería la zapata aislada. La segunda cimentación más económica sería la zapata corrida. Después la losa de cimentación, ya no tan económica porque hay que cubrir toda la superficie. Y después, más caro es el cajón, ¿no? Porque el cajón pues ya lleva dos losas y se genera un vacío. ¿De acuerdo? El cajón también se le llama una cimentación compensada. ¿Por qué compensada? Porque se le quita peso al suelo, el peso propio, se le quita peso propio y se genera un vacío. Entonces, por eso se llama cimentación compensada. ¿De acuerdo? La zapata aislada, lógicamente, es la que todo el mundo persigue. Pero, pues, no en todos los edificios se puede usar zapata aislada. ¿Sí? Sería como lo ideal, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué es buena la zapata aislada? Pues porque se desarrolla poca superficie. Cuando con la zapata aislada cubrimos un área de la construcción de más del 30%, ya no conviene usar la zapata aislada. Conviene usar una zapata corrida. ¿De acuerdo? Y también la corrida tiene sus límites. Cuando con la zapata corrida se cubre hasta un 50% de la superficie del edificio, entonces, pues, hasta ahí es válida, o sería un buen criterio usar la zapata corrida. ¿Sí? Pero si rebasamos ya el 50%, conviene hacer la losa de cimentación. Ese sería como el criterio para poder cambiar de un sistema a otro. ¿De acuerdo? En la losa de cimentación, pues hay que cubrir toda la superficie del edificio. ¿De acuerdo? Ahora, la cimentación compensada, ¿cuándo la usamos? Pues cuando andamos muy cerca de la capacidad del suelo o nos pasamos un poquito de la capacidad del suelo con la losa de cimentación, entonces lo que hacemos, le liberamos un poquito de peso propio del suelo, ¿sí? Y así podemos llegar a la capacidad de carga que tiene el suelo, ¿de acuerdo? Entonces, dependemos mucho para el diseño de la cimentación del estudio de mecánica del suelo, del especialista en mecánica del suelo, ¿sí? Los estudios de mecánica del suelo nos van a decir cuál es la cimentación ideal y cuáles son los estratos a donde debemos desplantarnos, ¿sí? Por eso es importante el estudio, y más en suelos malos hay que tener el estudio, hay que pedir siempre el estudio. Nosotros, para hacer un trabajo completo, un proyecto ejecutivo completo, la parte de estructura tiene que llevar el estudio de mecánica del suelo y su estudio estructural. ¿De acuerdo? Eso es importante. Tratándose de suelos, pues, malos, ¿sí? Que no sabemos cuál es su capacidad de carga. Ahí hay que pedir el estudio de mecánica de suelos porque pues no siempre tenemos los conocimientos del suelo. ¿De acuerdo? Entonces, generalmente para suelos buenos, suelos duros, rocosos, de petates, pues con una capacidad buena de carga, pues nos aventamos a hacer zapatas aisladas.
Si tenemos un suelo malón y no sabemos bien la capacidad de carga, pues no conviene hacer zapata aislada. Hay que hacer una zapata corrida o una losa de cimentación. ¿De acuerdo? Y pues el cajón pues lo va a determinar el estudio de mecánica de suelos. También por el problema de asentamiento. O sea que la cimentación es como un elemento de transición entre la estructura y el suelo. Por ahí pasan todos los esfuerzos, todas las fuerzas. ¿Sí? Ahora, ¿por qué es importante la cimentación? Pues porque nos puede evitar asentamientos diferenciales, ¿sí? Nos puede también evitar, en las excavaciones tenemos que tener cuidado con las construcciones vecinas. Hay problemas a veces, o con los niveles freáticos, ¿sí? ¿Cómo hacer? Cuando nos dice el estudio, tienes que desplantarse a 3 metros de profundidad y que a 2 metros hay agua, ¿no? O sea, ¿cómo hacer para hacer las excavaciones? Y al lado tienes un edificio de 4 pisos que fue construido hace 50 años, ¿no? 60 años. Entonces, ahí hay que asesorarse con el de mecánica de suelos. ¿Por qué? Porque ellos son los expertos en suelos, saben el comportamiento del suelo y nos deben de dar la información necesaria y los procedimientos para poder hacer excavaciones. ¿De acuerdo? No se pueden poner a excavar, hacer hoyos sin tener la asesoría de alguien que les diga cómo se va a comportar el corte que ustedes van a hacer. Yo me he encontrado mucho donde en esta época de secas hacen la excavación y a los 2 meses tienen el agua encima, ¿no? Y excavan todo, ¿sí? Y tienen los problemas al lado de todas las construcciones porque ya con las lluvias se empiezan a asentar, ¿no? Y empieza a haber agrietamiento en el interior de las construcciones existentes. Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues una mala planeación, ¿no? Se excavó todo y no se tomaron medidas preventivas. Pero porque se moja el relleno del vecino con el agua. Pues Que se... tú haces el corte, en tiempo está el suelo seco, pues no, está bien. Mientras no hay humedad, empieza la humedad y se empieza a desgajar. Y empiezan las grietas en las construcciones vecinas, ¿no? Aquí hay suelos muy buenos en Morelos, pero váyanse a otros lugares como en la Ciudad de México y se van a encontrar con ese problema muy fuerte, ¿sí? Entonces hay que tomarle, y incluso aquí en suelos buenos tenemos varios casos donde se hicieron excavaciones, era terreno rocoso, empezaron a sacar la piedra y hacer el corte vertical y hacer cavernas al sacar las piedras y a generar vibraciones con las construcciones vecinas al lado, ¿no? Y al ratito, después de una cierta cantidad de movimiento que se genera al romper la piedra, pues se vienen casas abajo, se han venido casas abajo, hay casos así, ¿sí? Sin embargo, cuando nosotros hacemos excavaciones y vamos calzando y vamos estabilizando el corte, hasta que lleguemos a la profundidad donde vamos a llegar, pues no pasa nada. Entonces es importante la asesoría del especialista en suelos para que les diga cómo se va a comportar y que les digan todo el procedimiento que tienen que seguir para hacer las excavaciones. Cuando hace un corte y queda expuesto el relleno de la construcción vecina, ¿es aconsejable aventarle una zarpeada? Es aconsejable protegerlo, repellarlo, ¿sí? Yo tuve un caso de 2 construcciones juntas en el mismo terreno, que será una distancia de 20 metros de distancia. El primer constructor hizo un edificio de 6 pisos, hizo la excavación, más o menos 8 o 10 metros de profundidad, ¿sí? Se fue cortando el señor, se fue cortando haciendo el hoyo y fue recibiendo la mampostería con mampostería, todo el corte, ¿sí? Fue zampeando todo su corte con la construcción vecina y donde no tenía construcción, y llegó a la profundidad de los 10 metros, ¿sí? Ya con todos sus cortes estabilizados. Después, a los 3, 4 años, el mismo dueño quiere hacer en el terreno de al lado una construcción más profunda, creo que eran 12 metros de profundidad. Empieza el constructor
a excavar, como eso era puro terreno rocoso, pura roca, ¿sí? Y ya que estaba casi, pero sin estabilizar cortes. Sí, ahí es un error también del perito, ¿no? Porque el que firma del perito tiene que ser astuto y estar viendo que no vaya a haber algún problema, ¿no? Entonces, lo que pasó ahí, que el constructor se fue haciendo el corte, generó mucha vibración, hasta que se le vino una de las casas abajo, ¿sí? Y ahí se paró la obra ya no se hizo, el edificio ya no se hizo. Ya hace como 8 o 10 años que la excavación ahí está, ¿sí? Pero a raíz de ese problema. Entonces, hay que tener cuidado con los cortes al hacer excavaciones y no dañar la construcción vecina. Hay que prever cómo le vamos a hacer para que quede estable el corte que yo voy a generar. ¿De acuerdo? Entonces, ese es uno de los puntos importantes que tenemos que platicar, o que tenemos que hacer un estudio de cómo hacer las excavaciones, de cómo sacar el agua, cómo bombearla para cuando hay agua, cuando el nivel freático está superficial. ¿Sí? Tenemos que tener cuidado también de que la estructura no vaya a flotar. Si nosotros hacemos construcciones sin tomar en cuenta el nivel freático, ¿sí? Cuando viene la época de lluvia se presenta el nivel freático y levanta la construcción, porque a veces no tiene el peso necesario para contrarrestar el empuje del agua, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, ¿sí? en ese tipo de terrenos donde pueda estar el nivel freático muy superficial. Tuvimos nosotros un caso allá en Cuautla, en un fraccionamiento que se llama Santa Inés de Geo. Ellos hicieron una cisterna con un área más o menos de 20 por 20 metros y 4 metros de profundidad enterrada, y sobre ella estaba el tanque elevado, más o menos de 25 metros de altura. Cuando el estudio de mecánica de suelos no decía nada de que el nivel freático estaba a una X profundidad, ¿no? Él decía que no se había encontrado el nivel freático, señas del nivel freático, a qué nivel se encontraba. Entonces, cuando vino la época de lluvia, ellos habían terminado la cisterna, estaba vacía, y estaban con el tanque, empezando el tanque. Cuando vino la época de lluvias, el nivel freático se presentó y subió casi superficial, ¿no? Entonces casi hubo un empuje de 4 metros hacia arriba. Entonces lo que levantó al tanque 70 centímetros. Y como estaba en proceso, pues había tierra a los lados, y se entró tierra y el tanque ya no bajó. Quedó como 50 centímetros, un hueco de 50 centímetros. Entonces, pero si se hubiera previsto en el estudio, entonces se hubieran tomado precauciones. Entonces es bien importante saber a qué profundidad está el nivel freático. El estudio de mecánica de suelos debe de contemplar eso, ¿sí? El que sabe de suelos tiene que pensar bien qué puede pasar y decir en su estudio todo, ¿no? Porque si no, pues pasa como ese caso del tanque. ¿Qué se hizo para resolver el problema? Pues se hizo hoyos en el centro de la losa, de la cisterna, de la losa base, y se inyectó relleno fluido en todos los tableros. Pero pues fue caro, y además el tanque quedó arriba, ya no quedó a nivel de piso. La cisterna no se iba a ver porque quedaba a nivel de piso. Pues, para subir y no poder bajar, pues ya quedó un escalón, ¿no? Entonces así se quedó, ahí está. Los que viven en Cuautla pueden verificar ese tanque, ahí está, es una realidad. Le decían los trabajadores, le decían el Titanic, porque dicen que rugía, se oía un ruido cuando estaba subiendo, que lo empujó el agua hacia arriba, y espantoso, y le pusieron el Titanic. ¿De acuerdo? Entonces, ¿el Titanic? Pónganse abusados con esos procedimientos constructivos, que es una responsabilidad fuerte, ¿no? ¿Sí? Encontré un caso también aquí en la Ciudad de México, en Tláhuac, también donde hicimos nosotros un edificio, una plaza, y al lado, como los 8 meses, ya estaba en obra negra el edificio, y a los 8 meses empezaron la construcción vecina.
El constructor recortó todo, como 60 metros de longitud. Al lado estaba nuestro edificio y más antes estaba una tienda que venden partes de autos, ¿cómo se llama? Refaccionaria, ¿no? ¿Cómo? ¿Una refaccionaria? Una refaccionaria, sí, de un piso ligerita, esa la hicieron primero, sí, pero al excavar pues generó el corte vertical, en tiempo de seca no pasó nada. Cuando llegaron las lluvias, como él todavía no hacía su muro de contención, pues empezó a desgajarse y empezó a generarse grietas en el interior de la nave, ¿sí? Entonces pues vienen las demandas y vienen los cobros y los pagos, ¿no? ¿Sí? Entonces es importante el estudio de mecánica del suelo y es importante leerlo y tomar en cuenta todas las recomendaciones que da el estudio. ¿Por qué? Porque les puede evitar problemas serios y más cuando no son expertos en suelos, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces la experiencia del constructor juega un papel importante. ¿Sí? Es importante los procedimientos de construcción, la forma en que vamos a estabilizar los taludes vecinos de las construcciones vecinas. ¿De acuerdo? Y hay que estar bien, ojo con eso, para no dañar. Bueno, nosotros Inge, yo tengo una pregunta. Ahí en las zapatas corridas, ¿cómo determina usted o cómo podemos saber si usar mampostería o usar unas zapatas de concreto? Bueno, si quieren hacer una zapata de mampostería, acuérdense que el peso es bien importante de la cimentación. Una zapata de mampostería les va a pesar por lo menos 1 tonelada por metro lineal. Si ustedes la cambian a una zapata de concreto, a lo mejor puede pesar unos 300 kilos, o la mitad cuando mucho. Entonces, es bien importante saber en dónde, en un suelo bueno, pues no importa. Pueden ponerle peso exagerado y no pasa nada. Pero en un suelo malo, si se pasan, si se exceden de peso, les puede perjudicar. Tuve un caso también, algo así, hablando de suelos malos. Un suelo malo, donde hicieron un muro de contención, y más o menos 6 metros, y aquí rellenaron. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó aquí? El suelo es malo, un terreno compresible, era el del bosque, ahí en Aguatlán. ¿Qué pasó aquí? Aquí había un estacionamiento. Había un estacionamiento. Y lo que pasó aquí con este muro era tan pesado que aquí se empezó a hundir. Se empezó a ladear. Por peso propio. Porque el suelo empezó a comprimirse. Se empezó a batir. ¿Sí? Entonces, era tan pesado, era un muro no de mampostería, era de concreto. ¿Sí? Pues lo que se hizo ahí. De mampostería, dijo, ¿no, Inge? De mampostería. Y era de piedra. Ah. ¿Sí? Entonces la solución que se le dio, pues es que no, le quitamos el empuje, ¿sí? Y se puso una losa tapa. Entonces, ya se generó un vacío y se eliminaron los empujes. Y el muro pues ya quedó quieto, ¿no? Pero es un problema. Hay que ver, no podemos abusar en el peso de las cimentaciones, porque puede ser problemático. Y más cuando es suelo malo. Cuando es suelo bueno, pues si se pasan de peso, pues no pasa nada, ¿no? Tienen capacidad sobrada del suelo. ¿Sí? Pero cuando es suelo malo, es importante la capacidad de carga del suelo para que cuando revisen presiones bajo el muro no rebasen la capacidad del suelo. ¿De acuerdo? Inge, sí.
si el suelo me acordé de Tlaltizapán. Sí. Si eso le hubiese podido pasar cuando le pusieron el edificio. En Tlaltizapán, Ajá, el que fuimos a ver. Ya ve que le pusieron el edificio al muro de contención. Te dices sí, ahí, bueno, ahí Tlaltizapán fue, o sea, ustedes no pueden llegar y ponerle una estructura a un muro, ¿no? Aquí a un relleno, donde hay un muro de contención, porque el muro pues no está diseñado, se supone una sobrecarga de unos 500 kilos y es cuando es patio, pero si ustedes llegan y le ponen una estructura de 1 o 2 pisos o 3 pisos, pues lógicamente van a meter problemas al muro, que no está diseñado para eso, por la presión que va a ejercer, ¿no? Entonces, ahí, en Tlaltizapán, lo que debieron haber hecho era haber apoyado la nueva estructura hasta el terreno firme, ¿sí? Y ya, para que no produzca empuje en el muro. ¿Poner como unas pilas? Con unas pilas, exactamente. ¿Sí? Entonces, todo eso hay que estar pendiente de no cometer el error. ¿Por qué? Porque nos puede costar caro, ¿no? Imagínense el que hizo la estructura, el que construyó y eso, ¿por qué no le van a decir ahora, bueno, ¿por qué hasta ahorita? ¿Por qué ahora tienes que calzar el edificio? Si lo debiste haber hecho antes de que tuvieras el edificio, ahora te tienes que meter abajo y calzarlo, ¿sí? Todo eso se prevé, ¿de acuerdo? Entonces, estos son como ejemplos importantes que han sucedido y que han generado problemas. Ahorita no se ha resuelto y el edificio no está terminado porque a ellos se les acabó el dinero. Ahora que le salgan porque hay que meterle unas pilas para calzarlo porque está sobre relleno, creo que no es correcto. ¿Sí? El constructor también debe tener algo de olfato para preguntar y para decir, ¿sabes qué? Mira, es puro relleno. ¿Sí? Ahí está el muro de contención. Entonces voy a generar problemas. ¿Sí? Al que hace la estructura, al que propone la estructura, decirle, ¿sabes qué? No vas a generar problemas con esto, donde voy a hacer unas zapatas arriba superficiales y me voy a estar apoyado sobre el relleno y el relleno va a empujar el muro. ¿De acuerdo? Entonces, ese punto es importante que también el constructor no haga la obra si observa detalles en el proyecto, ¿no? Y hablar y a resolver el problema a tiempo. Aquí es un error, porque yo antes de hacer una construcción, pues pregunto, oye, pues estoy sobre relleno, ¿qué va a pasar? Y no aventarse a hacer la construcción y después decir, ¿sabes qué? Pues ahora hay problemas, porque el edificio va a empujar al muro de contención. ¿Pero en qué se iban a desplantar ahí en una losa de cimentación? ¿Cómo? No, ya aquí es lo que pasa que hicieron es una preparatoria. Tienen un muro aquí como de 7 metros. 7 metros de altura. Aquí abajo está el estacionamiento. Y aquí arriba, pues es el patio, era el patio de la preparatoria. Y como tenían necesidad de unos laboratorios, dijeron, bueno, pues háganlo en esta parte, ¿no? Y ya en su casita, su estructura, ¿no? Y ahora pues se están dando cuenta de que van a provocar empujes en el muro. Es un muro que no tiene, esto debe tener como 1,80 cuando mucho. No. Lógicamente está muy debilucho. ¿Es de concreto? ¿Sí? Con cualquier sobrecarga se va a empezar a manifestar un problema. ¿De acuerdo? Entonces, están tratando ahorita de resolver este problema. Cuando se debió haber visto antes. ¿Sí? O no construirlo aquí, hay más terreno. Este era el lugar más inadecuado. ¿Sí? Porque no hay dinero. Y luego, para hacer una cimentación profunda abajo, pues es caro. ¿Sí? Hay un ángulo también, inclusive ahí de la cuña, ¿no? Que se tienen que alejar de ese. Pero si tienes 7 metros, tus 7 metros te van hasta por acá. Se va a llevar casi la mitad de la construcción.
¿sí? Ponle que aquí esta cosa venga más para acá, ¿no? ¿Sí? 7 metros, eso puede ser 7 metros o más, ¿no? O 10, dependiendo del ángulo de fricción interna del suelo. Entonces a lo mejor la tercera parte de la construcción va a quedar dentro de la cuña, ¿sí? Entonces hay que pedir asesoría a los de mecánica de suelo. ¿Sabes qué? ¿Cómo le hago? Si es que no hay otro lugar, y si no, lo más conveniente es cambiarlo. Si está dentro de un patio grande, un terreno grande, ¿sí? Pues ponerlo en otro lugar, que es el más inadecuado. Pero aquí también el constructor debió haber dicho, cuando le dan el proyecto, les vas a hacer esto aquí, en este lugar, hacer las observaciones, ¿no? ¿Sabes qué? Pues hay relleno, vamos a generar problemas en el muro. Y no después estar diciendo, pues ahora cómo lo cachamos, ¿no? Se hacen las cosas al revés. Otra cosa que preguntaba, ¿no? No, ya. Bueno, entonces, las cimentaciones dependen mucho del tipo de suelo, ¿sí? Las presiones en un suelo cohesivo son de esta forma, en un suelo granular, como las arenas, son de esta forma, ¿sí? Entonces, es como impredecible el comportamiento del suelo, ¿no? Bajo la zapata o bajo la cimentación, ¿sí? Nosotros vamos a ver aquí un criterio de vamos a suponer una presión uniforme, ¿sí? Entonces, pero depende mucho del tipo de suelo. Los cohesivos serían como las arcillas, ¿no? Arcilla, sí, ok. barros, Limo. ¿de acuerdo? Ahora que mencionamos las arcillas, pues hay que tener cuidado. Aquí en Morelos hay mucha arcilla expansiva. ¿Cómo identificamos las arcillas expansivas? Porque son terrenos donde se siembra caña, se siembra cualquier cosa que se siembre, pues se produce, ¿sí? Entonces ese terreno se mueve mucho, ¿sí? En tiempo de lluvia se expande y está todo cerradito. Y en tiempo de secas, el terreno se agrieta y se abren ranuras, rajadas de como de 7 centímetros, ¿sí? Entonces, es un terreno problemático. Nosotros hemos trabajado ya desde hace como 25 o 30 años cimentaciones superficiales en ese tipo de suelos, con un mejoramiento, con una estabilización primero a base de cal, ¿sí? Y después con un mejoramiento del suelo, ¿sí? Entonces, bien compactado, y ya sobre eso, una buena cimentación, que generalmente usamos losas, y hasta la fecha no hemos tenido reclamos, pues, de ningún tipo por un mal comportamiento de la cimentación. Se han comportado bien, ¿de acuerdo? Entonces, es la forma en que hemos resuelto el problema de los suelos expansivos: estabilizar, colocar filtros y colocar el material mejorado bien compactado, y sobre eso una losa de cimentación, ¿de acuerdo? Si es un edificio, a lo mejor va a necesitar cajones, ¿no? Porque aquí hay estratos de suelos hasta de 14, 15, 19 metros. El de ahí de Subilla, ¿de cuánto era? 19. Como de 19 metros de arcilla. Entonces, imagínense, ¿cuándo vas a llegar a menos que usamos pilas o pilotes, ¿no? Son cimentaciones caras. Estas, pues, se omiten casi siempre. ¿Por qué? Porque son caras para construcciones ligeras, ¿no? Sí, pero ya si es un edificio, pues ni modo, sí se necesita hacer uso de las cimentaciones profundas. ¿De acuerdo? Y cuando se estabiliza el suelo, ¿qué capacidad de carga se le da al terreno para revisión? No, la estabilización es nada más para que la arcilla deje de moverse, porque hace reacción con la cal. Le ponemos cal, ¿sí? Hace reacción y se genera una especie como se elimina el movimiento. Ya no tienes ese movimiento tan fuerte, tan intenso. Pero la capacidad de carga sigue siendo mínima. No la aumentas, ¿sí? La capacidad de carga de los suelos expansivos anda como en 5, 6, 7, 8. No es tan bajita, ¿sí? El problema de los suelos expansivos es su movimiento, ¿no? Ese es el detalle, sino tanto la falta de capacidad de carga. Al moverte, pues te rompe muros, te rompe cimentación, ¿sí? Por eso la cimentación de piedra en suelos expansivos está prohibida. ¿Por qué? Porque la piedra no resiste tensiones y la rompe, ¿sí? La agrieta.
Entonces, para evitar problemas, no usar ese tipo de cimentación. De acuerdo, una cimentación que tenga refuerzo, que pueda resistir esfuerzo. Por eso se prefiere la losa o las zapatas. ¿De acuerdo? Es importante todo esto, ¿sí? Conocer los suelos y pues eso genera también economía, ¿no? Si yo voy a hacer una losa de cimentación en un terreno duro, bueno, a lo mejor sería válido si hay alguna inclinación para evitar deslizamiento y eso, pero puede hacerse una cimentación más sencilla, ¿no? Zapata corrida, recuerden que la zapata pues la movemos, la abrimos o la agrandamos el ancho de ella, ¿no? Por lo tanto puede ser económica si está en un suelo duro. Pueden ser zapatas muy de anchos muy pequeños, ¿de acuerdo? Y otro detalle interesante que tenemos que saber en las cimentaciones es que debe haber simetría, ¿sí? Es un punto bien importante. No por el hecho de que no las vamos a tapar, que sean asimétricas, ¿no? Ya no las vemos. No, hay que manejar la simetría también en la cimentación. Eso nos puede evitar asentamientos diferenciales, ¿no? ¿Sí? Otro punto importante, tener criterio yo he encontrado proyectos donde las zapatas corridas pues casi se juntan, ¿no? Dejan separaciones de 30, de 20 centímetros entre zapata y zapata. Y hace un mal criterio, ¿no? Porque ahí la misma zapata se va juntando y te está diciendo pues que tiene que ser otro tipo de cimentación, ¿sí? A ver, vamos a ver. Entonces, el constructor o el que revisa el proyecto debe tener pues ese criterio, ¿no? De decir, aquí hay algo raro. ¿Sí? Si yo aquí una zapatota así, otra zapatota así, otra así, otra así. Y aquí me quedan espacios de 80 centímetros. ¿Sí? Entonces, ¿qué debemos de hacer? Ejecutarlas, ¿no? Hacer una zapata corrida sería más efectiva. Porque aparte la zapata entre más grande se hace, la zapata aislada, pues las aletas crecen, tienen más momento y me va a pedir más acero, ¿sí? Entonces es mejor que yo haga una zapata corrida y distribuya mejor los esfuerzos y no los concentre en zapata aislada. Esto se da mucho, ¿sí? Aquí han llegado proyectos donde las zapatas casi se juntan, ¿no? O yo he encontrado proyectos ejecutándose ya, donde pues ya hicieron las excavaciones, ya tienen los armados y se ve inmediatamente cómo faltó el criterio de definir un sistema de cimentación diferente. ¿De acuerdo? O al revés, tenemos zapatas corridas, ¿sí? Donde también, por ejemplo aquí, donde las zapatas también se juntan, ¿no? Donde ya se rebasó el 50% de la superficie, ¿sí? ¿Sí? Entonces esto pasa frecuentemente, que se dejan espacios ya muy pequeñitos, ya se rebasó el 50% de la superficie y seguimos usando la zapata corrida. Ya sería más efectivo hacer una losa de cimentación. Usar estos criterios. Si no sabemos hasta dónde es válido nuestro sistema, pues hay que usar el criterio, ¿no? Saco el área total y lo multiplico por 0.3 y luego sumo las áreas de las zapatas y ya rebasé el 0.3 de la superficie total, pues entonces pues cambio el sistema.
¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Todo se entiende? Ya podemos nosotros determinar cuándo usar un sistema, cuándo usar otro y cuándo usar otro. Hay por lo menos estos 4. ¿Cuándo usar esta? ¿Cuándo usar esta? ¿Cuándo usar esta? ¿Y cuándo usar esta? Los muros de carga siempre se tienen que desplantar sobre zapata corrida o losa de cimentación. Pues, ya. No se pueden utilizar zapatas aisladas y el muro apoyarlo sobre una contratrave. No, porque todo el trancazo se lo vas a dar todo lo que toma el muro. Como es un muro rígido, va a jalar una fuerza cortante alta y no va a tener dónde descargarla. Lo vas a tener como si fuera un muro en una losa de entrepiso. ¿Sí? Entonces, es importante que el sistema de cimentación para un sistema a base de muros sea una zapata corrida. ¿De acuerdo? ¿Sí? O una losa de cimentación. Es importante. ¿Sí? Bueno, entonces, después de esto, las presiones, ¿sí? Son las que nosotros debemos de obtener para poder diseñar una cimentación. ¿Cómo calculamos las presiones en un edificio? Pues primero las gravitacionales. Área de la construcción, de las zapatas, de la cimentación. ¿Sí? Luego, si tenemos excentricidades, pues la P por la excentricidad, la P gravitacional por la excentricidad, entre el módulo de sección. ¿Sí? Ahí es excentricidad en Y sobre módulo de sección en X, ¿no? Pues tenemos aquí, si tenemos nosotros una cimentación, tenemos aquí la P gravitacional y aquí tenemos la excentricidad en X. Aquí vamos a generar un momento en Y, suponiendo que este es X y este es Y. ¿Sí? Entonces, la P gravitacional por la excentricidad es al revés, sí, aquí en X, en Y aquí en X. ¿De acuerdo? Así serían las presiones, sino presiones gravitacionales. ¿Sí? Presión gravitacional. Ahora a estas hay que sumarle la presión sísmica, ¿no? ¿Sí? Entonces, si yo voy a realizar gravitacionalmente una cimentación, solamente hago esto. Y si voy a diseñarlo con sismo, pues la Q, la presión, va a ser igual a la PG entre el área de la cimentación más menos PG por la excentricidad en X entre el módulo de sección en Y, ¿sí? Y más menos la P por la EY entre el módulo de sección en Y, ¿sí? En X. Y más menos. Ahí le faltó cambiarle a X. ¿Me faltó qué? Cambiarle a X. Ah. Nada más se están riendo y no me dicen, ¿verdad? No. Más menos el momento de volteo en X entre el módulo de sección en Y, más menos el momento de volteo en Y entre el módulo de sección en X. Siempre van a ser invertidos. Aquí es un 30%, porque no actúa simultáneamente el sismo, ¿no? Sí, sí, con las propiedades que tenga según el movimiento del edificio, donde estamos aplicando la fuerza, ¿no? Entonces, esas serían las presiones.
Las presiones, Esa sería en el eje X. esa es la presión Sísmica. considerando el 100% del sismo en X, ¿no? Ajá. Sí. ¿De acuerdo? Entonces, siempre hay que estar determinando excentricidades y el módulo de sección de la planta del edificio con la cimentación que tenga y determinar el momento de volteo para calcular las presiones en la cimentación. ¿De acuerdo? La excentricidad que habla ahí es la que se produce con el centro de cargas y el centro geométrico. La excentricidad de la que hablamos, hay dos excentricidades aquí. Una para carga vertical, ¿sí? Que son las primeras, y las otras excentricidades van a ser de fuerza horizontal. Va a ser la diferencia entre centro de carga y centro de torsión. ¿Sí? Eso nos va a dar un momento torsionante. Esas son otras excentricidades. Pero aquí tomamos en cuenta entonces la geometría de la cimentación y el centro de cargas. El centro de cargas, exactamente. ¿Sí? Bueno, entonces, Para la gravitación al sismo, ¿no? esta presión en el edificio, esta Q, debe ser menor o igual que la capacidad de carga del suelo. Ya lo voy a decir. Ya lo voy a decir. ¿Sí? ¿Y ahí? Entonces, nosotros no debemos rebasar. Lleva 40, ¿sabes? 40, ya, bueno, ya vamos a pararle. Entonces, la capacidad de carga del suelo no debe rebasar, la presión en el suelo no debe rebasar la capacidad de carga. ¿Quién me da la capacidad de carga? El estudio de mecánica de suelo. ¿Quién me da la profundidad de desplante? El estudio de mecánica de suelos. ¿Quién me dice en qué estrato debo de desplantarme? El estudio de mecánica de suelo. Si no hay estudio de mecánica de suelo, ¿se tiene que hacer a criterio? Si no hay estudio de mecánica de suelo, tiene que ser bien astuta. ¿Sí? Pero bien astuta. Para ver cuál es la cimentación más adecuada para el suelo donde vas a poner algo pesado que te pueda generar problemas. Evitarlo. ¿Sí? Eso tenemos que hacer. Cuando no sabemos, cuando no tenemos, generalmente lo hacemos si el suelo se observa pues de buena capacidad, ¿no? Como roca y eso. Pero si hay un suelo malo y voy a hacer un edificio de 8 pisos y veo que el suelo es malo, pues no me puedo aventar hacerlo sin el estudio, ¿no? Tenemos forzosamente que exigir el estudio. ¿De acuerdo? Y otra cosa, cuando la presión de la cimentación es mayor a la capacidad de carga del suelo, ¿qué hacemos? Bueno, pues entonces tu cimentación no es la adecuada. Empiezo a aumentar área de contacto. Si tienes terreno, puedes hacer aletas. Si no tienes terreno, puedes hacer cajón. ¿Sí? ¿Y qué tanto vas a liberar? ¿De qué tamaño es el cajón? Depende de la diferencia de capacidad de carga y presión. ¿Sí? Tú tienes que llegar a no rebasar la capacidad de carga del suelo. ¿De acuerdo? ¿Qué otra pregunta? Y en eso no se cuenta el peso de la losa que se va a poner y luego la otra losa, no se contempla. Sí, claro que sí, también es peso. Todo lo que descargas. Y ya le restas el peso del relleno que estás liberando, ¿no? Esa es como la ganancia, ¿no? ¿Sí? Bueno, es claro que implica también un poquito de peso, porque hay losa de cimentación, hay losa tapa, hay muros, ¿sí? Para soportar la losa tapa. Entonces, el peso de mi cajón tiene que ser menor que todo el área, todo el volumen. Menor a lo que yo estoy liberando de peso. Okay. Un 50, un 30% menor, ¿no? Por lo menos un 50%. ¿Sí? Para que valga la pena. ¿Qué otra pregunta? Bueno, pues ahí le vamos a parar. La próxima clase continuamos con esto. Acuérdense que es estructuras 6. ¿De acuerdo? Sí. Cimentaciones. Vamos a ver para la próxima clase un ejemplo. Acá.